Buenos días, vamos a terminar donde nos quedamos el día de ayer. Vamos a ver que también tiene mucha utilidad el estudio de resonancia magnética para valorar articulaciones, principalmente rodilla, hombro, codo y la muñeca. ¿De acuerdo? Son los estudios que más frecuentemente realizamos. También hay estudios especiales a nivel de tobillo, del pie. Pero lo que más utilizamos es en la rodilla. ¿De acuerdo? En la rodilla vamos a utilizar diferentes secuencias de pulso similares a las que veíamos en neuro. Vamos a utilizar secuencias que se ponderan entre 1 y entre 2. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una secuencia, en esta imagen es una secuencia de inversión-recuperación, en donde hacemos que brille el líquido, pero saturamos la intensidad de señal de la grasa. ¿De acuerdo? Entonces, esta secuencia es como más o menos fuera un flare, nos va a ayudar mucho a poder identificar edema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una resonancia magnética de la rodilla, donde vemos el fémur distal, cóndilo de un lado, cóndilo del otro, vemos los platillos tibiales y vemos zona de edema de la médula ósea, ¿de acuerdo? Entonces, en esta secuencia, siempre que nosotros veamos imágenes hiperintensas, nos va a hablar de que podemos llegar a tener zonas de contusión, zonas de edema de la trabécula ósea, que también se comparte a nivel del cóndilo en la porción externa y junto en el platillo tibial, ¿de acuerdo? Es muy útil la resonancia magnética para valorar los meniscos. Los meniscos siempre los vamos a visualizar como estructuras triangulares, ¿de acuerdo? Que van a estar hacia los costados en los espacios articulares. Y estos meniscos pueden llegar a tener zonas de desgarro, ¿de acuerdo? En este otro paciente vemos que hay una zona de desgarro, una zona de descontinuidad del menisco, ¿de acuerdo? Caracterizado por una imagen lineal hiperintensa que nos está afectando la morfología y la intensidad de señal normal del menisco. ¿Okay? Siempre que nosotros tengamos lesiones meniscales, tenemos que descartar lesiones del cartílago articular. ¿De acuerdo? Muchas veces estos pacientes de forma crónica presentan rozamiento de las estructuras óseas y eso va debilitando ya la delegación del cartílago articular. ¿Okay? En este paciente, regresando, también nos puede ayudar muchísimo la resonancia magnética para valorar estructuras ligamentarias y tendinosas. ¿De acuerdo? Tenemos en la topografía del ligamento colateral, vemos como hay una zona de edema, ¿de acuerdo? Que se comporta de la misma forma que lo veíamos en el edema del hueso, que es un aumento de la intensidad de señal, y con la elongación del ligamento colateral. ¿De acuerdo? Esta representación nos habla de patología en el ligamento que pueden ser de desguinces, elongaciones o rupturas completas. ¿Okay? Muchas veces también podemos identificar lesiones en los tejidos, en los diferentes compartimentos musculares y siempre los tenemos que evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente donde sospechen una lesión de tanto meniscal como ligamentaria o tendinosa y muscular, el estudio de imagen por mayor sensibilidad y especificidad va a ser siempre la resonancia magnética para poder evaluar todos estos eventos. ¿Okay? Les presento otros ejemplos de resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y existen diferentes nomenclatura para nombrar el tipo de lesión en los meniscos. ¿Okay? Podemos tener desde desgarros verticales, desgarros horizontales, tenemos desgarros radiales, ¿de acuerdo? Y podemos llegar a tener flap meniscales, que esto se refiere a que existe una ruptura del menisco y que la zona de desgarro tiene un desplazamiento regularmente medial, y a esta morfología meniscal lesionada se le conoce como un desgarro en asa de valle, ¿de acuerdo? Entonces, las diferentes secuencias que utilizamos en la resonancia magnética, desde T1, inversión, recuperación, densidad de protones, ¿de acuerdo? Nos permite valorar el cartílago articular, ¿de acuerdo? El cartílago, tanto a nivel de los cóndilos femorales como a nivel retropatelar, nos permite hacer evaluaciones de los ligamentos, el ligamento cruzado anterior, este es el ligamento cruzado posterior. Vean cómo nos da muchísima definición la resonancia magnética y nos permite evaluar la morfología de los meniscos. ¿De acuerdo? Este paciente tiene un desgarro
a nivel del cuerno posterior de este menisco, donde vemos una zona de desgarro horizontal y posteriormente una longitudinal, son desgarros periféricos. ¿Okay? En la secuencia de inversión-recuperación, en este paciente podemos observar que tiene un quiste de Baker, de acuerdo a un quiste popliteo, que muchas veces estos quistes pueden llegar a tener ruptura y extravasación de líquido sinovial, que condiciona mucha irritación, y estos pacientes tienen rodillas traumáticas, donde vemos abundante derrame articular, vemos toda esa cantidad de líquido que está en el receso supra y retropatelar, y vemos un desgarro completo del ligamento cruzado anterior. ¿De acuerdo? No vemos la integridad de las fibras que deben de seguir en su trayecto normal. ¿De acuerdo? Y esta es una representación de un paciente que tiene un desgarro completo del ligamento cruzado anterior. ¿Okay? Entonces, la resonancia magnética nos va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Podemos ver mucha lesión degenerativa, mucha lesión traumática en deportistas. ¿De acuerdo? Y es de los estudios que más realizamos principalmente a nivel articular. ¿Okay? Otro de los estudios que hacemos que nos permiten evaluar bastante es el hombro. ¿De acuerdo? En la articulación del hombro también nosotros podemos hacer diferentes adquisiciones. Esta es una página que se la recomiendo si algún día tienen duda de anatomía por resonancia magnética. ¿De acuerdo? La pueden observar ahí. Y hacemos adquisiciones en axial con una referencia cruzada en un estudio coronal, ¿de acuerdo? Y aquí podemos hacer evaluaciones de igual forma de las estructuras óseas, de los espacios articulares, de los diferentes grupos musculares, ¿de acuerdo? Y sobre todo del tendón del manito rotador, el tendón de los músculos que forman el manito rotador. Si lo ponemos en una representación en coronal, a lo mejor es más fácil encontrar la anatomía del supraespinoso, donde tenemos el músculo, el vientre muscular, de acuerdo, su espacio o su trayecto a nivel subacromial y posteriormente su inserción a nivel de la cabeza humeral. ¿De acuerdo? Aquí nosotros lo que hacemos es una identificación de las estructuras anatómicas, vemos cómo se comportan en las diferentes secuencias del pulso para descartar o corroborar que exista algún tipo de lesión. Tenemos en el hombro diferentes busas subacromial, subdeltoidea, subcoracoidea, ¿de acuerdo? Y siempre tenemos que evaluar para descartar que no exista lesión en esos puntos. ¿Okay? Son muchísimas las estructuras que nos tenemos que aprender, que tenemos que identificar. A veces es complejo recordar toda la anatomía, pero bueno, siempre tenemos herramientas para poder identificar todas las estructuras y descartar que no exista patología. La resonancia magnética nos va a dar mucha resolución, ¿de acuerdo? Dependiendo del telaje de la máquina para poder identificar todas las estructuras y descartar que no exista patología. ¿De acuerdo? Recordar que la articulación del hombro es una articulación bastante inestable o que se puede inestabilizar de forma fácil, ¿de acuerdo? Si lesionamos el labrum. El labrum son dos estructuras cartilaginosas que nos dan sostén de la cabeza del húmero sobre la glenoides, ¿de acuerdo? Muchos pacientes llegan a tener lesiones del labrum y con eso condicionar una inestabilidad articular, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente les quería mostrar más o menos los estudios de resonancia magnética que más utilizamos en el estudio articular, la rodilla y el hombro, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No es necesario, evidentemente, que se aprendan todas las estructuras, ni mucho menos. No les voy a preguntar anatomía en el examen que queda, pero sí les voy a preguntar sobre todo indicaciones de los diferentes métodos de imagen. Sí, regularmente cuando tú tienes una patología degenerativa, el menisco tiende a adelgazarse, ¿de acuerdo? Va perdiendo su espesor y aparte hay algunos datos que nos hablan de cambios degenerativos meniscales y es que en la parte de los cuernos, tanto el anterior como el posterior, aparecen unas hiperintensidades globulares. Regularmente los desgarros meniscales tienen un contacto con alguna de sus superficies articulares. ¿De acuerdo? La superficie articular que pudiera ser esta superior para el cóndilo femoral o la inferior para el cóndilo tibial. Si tú ves una zona de intensidad de señal que contacta una de sus superficies, es un desgarro, hasta no mostrar total. Pero si tú nada más ves hiperintensidad de señal que está dentro del menisco, contenido así, un
contacto franco con su aprendizaje articular son cambios ministeriales definitivos. ¿Okay? Y aparte se van haciendo de otra de las cosas que también vemos mucho en las rodillas degenerativas es el adelgazamiento del cartílago articular. De acuerdo a esta secuencia, podemos identificar dónde termina la cortical, que es la parte más oscura de la presentación de la imagen, luego tenemos una parte gris, un espesor, que es el cartílago articular. Y los pacientes también llegan a tener desgaste de ese cartílago, ¿de acuerdo? Y eso sobre todo en pacientes adultos. ¿Dudas? ¿Preguntas?